¿Y Lamentaciones qué dijo? 6, 2:18. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oramos, hermanos. Gracias te damos, Señor. A ti que eres bueno, Señor. A ti que para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque en esta mañana tuviste a bien, Señor, hablar a nuestra vida, hablar a nuestro espíritu, darnos vida, vida en abundancia, porque nos has levantado, Señor, este día con salud, Señor, con propósito, Señor, con fe, con ánimo, Señor, cada día más y más de amarte, de servirte, de serte fieles. Habla nuestras vidas, Padre, por tu palabra, que ella haga la obra por la cual ha sido enviada, Señor, que lleve fruto al 100%, Señor, y que el fruto permanezca. Habla nuestro espíritu, te pedimos, Señor, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, y sea quebrantada toda obra infructuosa de las tinieblas, sea limpiados aún los aires, la atmósfera, Señor, y ante todo tu nombre sea levantado y puesto en alto. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, asiento. El tema de hoy es dolores de parto. Dolores de parto. Aleluya, bendito sea el Señor. El Señor hablaba a mi vida este mensaje esta mañana como dolores de parto, porque Pablo, el apóstol, a pesar de ser hombre, a pesar de ser mantenerse sin vaya a tener un hogar, una familia, ¿cierto? A pesar de haber dedicado su vida al Señor, él pudo hablar espiritualmente cómo es engendrar un hijo en el Señor. Y para empezar, uno tiene que reconocer delante de Dios, para que esto suceda, el Señor te lleva, dice la palabra del Señor claramente, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y pude darme cuenta que en Isaías 54, donde dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Estaba hablando de unos hijos espirituales, de unos hijos que el Señor daría como promesa, espiritualmente hablando. Y me pude dar cuenta y reconocer dentro de mi misma vida que le dije al Señor ahorita, le decía, Señor, perdóname y quita de mí ese vientre abortivo, ese vientre estéril. Y le voy a explicar por qué. Muchas veces somos selectivos. No sé si se da cuenta. Muchas veces conocemos personas y unos caen en una inmediata gracia con uno. Y ese favor y eso bonito. Pero luego a veces conocemos personas como que sentimos un choque, como que sentimos una barrera y ponemos como que una pared intermedia. Sin querer, sin intención mala, por así decir, pero eso llega a suceder. Y eso llega a suceder con personas que también el Señor trae a nuestra vida, que vaya, aunque sí tienen obviamente un nacimiento natural, porque les estamos viendo físicamente, pero sin embargo están sin un nacimiento espiritual. O sea, no llevan en ellos mismos una vida espiritual. O hay quienes ya están nacidos en Cristo, pero no se ha dado un crecimiento espiritual, un desarrollo en Cristo. Y la palabra nos habla que si eres maduro, ayudes a aquel que está comenzando. Si estás fuerte, ayudes al débil, ¿verdad? Y me doy de cuenta en el caminar con el Señor que dentro de las iglesias, dentro de nuestras congregaciones, falta quienes haya como hermanos mayores, hermanos adultos con madurez espiritual, que se preocupen por las ovejitas que vienen llegando. Yo recuerdo en una ocasión estaba yo en una iglesia y yo le decía al pastor de la iglesia, le decía, vaya y dígale a esta persona por favor que si quiere recibir a Jesucristo como su Salvador. Y dijo, ¿no será que se va a molestar? El mismo pastor me dijo eso. Y yo me quedé sorprendida, dije yo, ¿qué es esto? Entonces yo me acerco, la persona era mi yerno. Y yo voy y le digo a mi yerno que si quiere pasar él al frente a recibir a Jesucristo. Estaba más listo el yerno.
con el corazón dispuesto para ir a recibir a Cristo. Imagínese hacia dónde llegamos, hacia dónde hemos llegado, que las personas vienen y visitan nuestras iglesias. Para empezar, le voy a decir una cosa. Muchas veces no vamos ni les damos siquiera el saludo cordial, así de una sonrisa colgate, de oreja a oreja, de oído a oído, ¿verdad? Una sonrisa que digas, mira, me sentí bienvenido. Un saludo, un abrazo en el Señor. Que la persona se sienta muy bienvenida, como hablábamos ahorita antes de comenzar. Como, aún como hijos de Dios, si vas a una iglesia y no se te da un saludo así de bienvenida, ¿sabe una cosa? Un saludo te puede abrir grandes puertas. Yo tengo un testimonio en la iglesia Pan de Vida. Nos habían invitado, era un día jueves creo el servicio, y nosotros llegamos y el hermano que estaba dando la bienvenida, eso era tan contagioso, tan animoso, tan así, que de la pura bienvenida me sentí de verdad que bienvenida, nos sentimos bienvenida. Y se dio el tiempo de los agradecimientos. Otro punto, que muchas veces en los agradecimientos era para que corriéramos y casi nos tropezáramos para llegar a darle gracias al Señor por todas sus bondades. Y nadie quiere pasar, tremendo es lo que pasa, ¿verdad? Y casi nadie quiere pasar. Y esa vez yo que miraba que la congregación no se levantaba, yo era visitante, yo era una visitante. Cuando tú eres visitante no saben quién eres, no sabemos quién es el que nos está visitando. Mas, sin embargo, como yo vi que no pasaron, pues yo pasé y le di gracias al Señor. Y le daba gracias al Señor y les decía, nosotros como iglesia nos deberíamos de parar y ir a dar el agradecimiento al Señor. Y ya me introduje brevemente, les decía que venía de acá de Texas, que iba para allá. Y oiga, después de ese saludo y a darle yo gracias públicamente al hermano por la bienvenida que nos estaba dando desde el altar, la pastora se me acerca y me dice que si puedo hablar con ella, y ya me invita a predicar. Esa fue la puerta que se abrió. Un saludo de bienvenida. Por un saludo de bienvenida hubo una puerta abierta a la prédica de la palabra. Cuán importante es que de verdad nos comportemos con un espíritu fervoroso en todo lo que hacemos. En todo, que si hablas, háblale, pero como que fuera el último día que le vas a predicar a esa persona, como que fuera el último mensaje que vas a dar, como que fuera la última alma que te vas a ganar, como que fuese la última persona por la que vas a interceder. Ahora, ¿dónde nace todo esto? Tiene que haber un surgimiento, tiene que haber un nacimiento, y es en la oración, en la intercesión, en el clamor. Tú y yo estamos aquí porque un día alguien dobló rodillas, alguien clamó por nosotros, alguien intercedió por nosotros, alguien llevó nuestra vida, nuestro nombre, nuestra persona en oración al Señor y le decía, alcánzale, ten misericordia de esta persona, ten misericordia de este hogar. Somos el fruto de alguien que clamó por nosotros, y de igual manera nos toca a nosotros clamar. Nos toca a nosotros clamar por otros, una oración intercesora, una oración que te duela el prójimo, una oración que tú digas, mira Señor, quizás yo no tengo más que darle, pero lo que sí puedo hacer es doblar rodillas y clamar y pedir por tu misericordia sobre esta vida. Dios quiera que haga en nosotros, engendrar en nosotros ese intercesor. Ahora me daba cuenta yo de algo y leía yo algo hace unos momentos acerca del intercesor, o aquel que ora, el intercesor profético. ¿Sabe una cosa? Hoy estamos en tiempos que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos ayuda a cómo pedir. Porque cómo hemos de pedir, como no sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, con llanto, con lloro, con clamor delante del Señor. Por eso lo he dicho hasta el cansancio y lo seguiré diciendo, vuelva las lágrimas a los altares, vuelva el quebranto, vuelva la humillación. Tristemente yo le puedo decir que son contadas con los dedos de la mano y me sobra la mitad para decirle que yo he llegado a un lugar y que hay clamor, que hay gemir. No, a menos que no sea un culto de oración, tú no ves eso. Y ahora, tristemente, aún en los cultos de oración, ya ni lágrimas. No, ¿qué es eso? Si en lo que hemos venido es a clamar, hemos a derramar nuestra alma delante de Dios. Hemos de venir a quebrantar las fuerzas del mal. Hemos de venir primeramente que nada a ser quebrantados, humillados nosotros
delante de la presencia del Señor. ¿Cómo queremos ver resultados impactantes allá afuera cuando nuestra vida necesita primero ser impactada por la gloria de Dios? Para Pablo llegar a ser el apóstol que él fue, él primero tuvo que tener un encuentro con el Señor, un encuentro genuino, una conversión genuina que le hizo ver su pasado y su presente, pero hacia dónde la gloria de Dios lo llevaba. Porque el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es lo que has estado haciendo, Saulo, no creas que yo no te he visto. Dura cosas, te es dar cosas contra el aguijón. Te es muy duro lo que tú estás haciendo contra mi iglesia. No se lo haces a mi iglesia, me lo haces a mí. Imagínense el amor del Señor. Cualquier cosa que nos hagan a nosotros, no nos la hacen directamente a nosotros, se la hacen directamente al Señor. Imagínense. Pero también le dice: pero mira, te voy a levantar para que vayas a los gentiles, para que les prediques el evangelio, para que ganes mucho, para que tú me seas testigo. Gloria a Dios. Fíjese nada más, diciendo: este es tu pasado, este es tu presente, estás teniendo un encuentro ahorita conmigo, pero el encuentro que estás teniendo conmigo es para que salgas y ganes a otros, para que vidas sean cambiadas, para que vidas sean transformadas. ¿Cómo queremos venir a la iglesia y salir los mismos? Es imposible. Aquel que ha tenido un encuentro con Cristo no puede ser la misma persona, no puede ser igual, no puede permanecer indiferente ante el dolor. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros ese deseo, ese anhelo de lo que está en el corazón de Dios, para expresárselo a Él mismo, porque es el Espíritu Santo quien gime, pero lo hará a través de nosotros. Escuchaba yo esta mañana más temprano a un siervo, a un predicador diciendo, fue anoche que yo lo estaba escuchando, acerca del ayuno, acerca de la oración, y decía: no, que Dios no lo puede hacer, Dios puede hacer las cosas, Él es todopoderoso para hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dio al hombre libre albedrío y Él puso sus leyes y Él mismo no pasa por sobre sus leyes. Es decir, para Dios obrar en tu vida y en la mía tiene que haber una oración de por medio. Tiene que haber un quebranto, tiene que haber una humillación. De lo contrario, ¿cómo nosotros queremos ver que las promesas de Dios se cumplan? Y todo lo que el Señor ha hablado sobre su iglesia, sobre su novia amada, sobre tu vida, sobre tu familia, ¿cómo lo vas a ver? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda continua. De lo contrario, nos quedaremos ahí nada más. Y tristemente no se da cuenta de lo que hacía el pueblo de Israel esos 40 años, renegando y renegando y renegando en el desierto. Por eso, cuando no estamos orando, va a salir de nosotros queja, murmuración, ¿verdad? Duda, incredulidad y estar irritando al Señor. No es necesario, porque Él lo expresó muchas veces: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Que eso no diga Dios de ti y de mí. Al contrario, que diga el Señor: si llevaba una vida que me deshonraba, si llevaba una vida que no reconocía que yo soy su Dios, pero ahora se ha vuelto a mí, se ha humillado delante de mí, me ha reconocido en todos sus caminos, ya aprendió que no puede depender de sí mismo, de sí misma, ya aprendió mi hijo, mi hija, que yo soy el todo de su vida. Entonces Él envía hasta un ángeles que nos fortalezcan. La palabra habla de un poder angelical que el Señor envía. Se lo envió a los profetas de la antigüedad, los envió en el Nuevo Testamento y nos lo envía a nosotros, la iglesia. La maldad sí se ha multiplicado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda aún más la gracia. Dios quiera que despertemos a una realidad de lo que estamos viviendo. Es imposible que pase la necesidad, como yo hablaba ayer con la hermana María, hablaba yo con ella y le decía que me explicase un poco la situación. Y sabe una cosa que me hacía el Señor saber, me decía el Señor, porque me hizo recordar mientras oraba. Por eso, bueno es orar y ora en el Espíritu y métete más profundo. Me dijo el Señor: recuerda que yo ya te había dado revelación, recuerda que yo ya te había dado, porque yo en un sueño tuve, y esto fue todavía estando yo en Kansas hace unos meses atrás, y yo me miraba en el sueño que yo tenía a mi hijo, que yo sabía que era mi hija, que yo sabía que era mía, una más grandita, pero luego venía a mí una bebé de meses y tomaba de mí.
Y se alimentaba igual que el natural. Y yo decía, pero yo le abrazaba y yo no sabía. Y me decía, yo sabía que eso que venía a mi vida era recibido, pero que yo no le había concebido, que yo no le había dado a luz. Y me dijo el Señor, recuerda que yo ya te avisé, recuerda que yo ya te mostré que venían a ti y que venían otras, y más traeré, me dijo el Señor, y más traeré. En otras palabras, por eso le digo que yo le decía al Señor, yo no quiero tener un vientre abortivo.